sueños en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Vive. Cristo. A su nombre. Gloria. ¿Quién nos anima tanto? El Espíritu Santo. Con Cristo y María. Toda esa alegría. Buenas tardes, hermanos. Estamos aquí reunidos, estamos en este programa de evangelización activa. Mi nombre es Juan Francisco Girón, mi hermano Virgilio Duarte, somos miembros del Ministerio de Evangelización de la Parroquia Medalla Milagrosa. Estamos iniciando este programa con el propósito de llevar a cabo esa misión que nuestro obispo Monseñor Jorge Solórzano nos ha dado a través del Padre Jairo, nuestro párroco. El Padre Jairo ha querido que se haga este programa para llegar hasta allá, hasta sus hogares, hasta nuestros hogares, allá a las comunidades, para llegar y exhortar, para animar, para acercarnos al camino del Señor. Porque esto es necesario, hermanos. Es necesario que nos estemos refrescando, que nos estemos alimentando de la palabra, que nos estemos alimentando a través de estos medios que el Señor nos ha dado, que es a través de la televisión, a través del internet, a través de todas las diferentes redes sociales. Nosotros debemos aprovechar para llegar hasta todas esas personas que son miembros de esta iglesia, hasta todas esas personas que necesitan algo de la palabra de Dios, un ánimo. Entonces por eso hoy estamos reunidos acá con ese propósito, con el propósito de iniciar una serie de programas. Vamos a estar esto pasando todos los sábados a las 3 de la tarde, así es que espérenlo, porque esto va a ser grande. Yo quiero invitar también a cada una de las comunidades que nos están escuchando, que nos están viendo. Quiero animarlos a que se arrimen, a que se pongan en contacto, para que también pongan su granito de arena. Acuérdense que todo es para contribuir a ese reino de los cielos, a esa misión que el Señor nos encomendó y que se la dejó a sus apóstoles, y a través de los apóstoles hoy ha llegado hasta nosotros, y nosotros queremos también llegar a ese reino de los cielos, queremos contribuir.
porque hoy estamos más que nunca llenos del Espíritu Santo para llegar con poder allá hasta esos hogares. Bien, hermano, entonces pues vamos a ponernos en presencia del Señor, como nos ha recomendado nuestra Madre la Santa Iglesia, todo con oración y nada sin oración. Vamos a ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre Todopoderoso y Misericordioso, bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Hoy nos has invitado, Señor, has permitido que estemos aquí en este programa, Señor, para llevar ese mensaje, para llevar esa palabra, Señor, hasta allá esos hogares, Señor, hasta allá esas almas que se han alejado, Señor, de tu santo camino. Por eso estamos aquí, Señor, haciéndole caso a tu sagrada voluntad, Señor. Queremos que nos uses como instrumentos, Señor. Tócanos, Señor, purifícanos, Señor, guíanos en este caminar, Señor. Permite que esa palabra sea alimento, Señor, para nuestras almas, Señor. Sánanos, Señor, con tu Santo Espíritu y purifícanos, Señor. Utiliza, Señor, nuestra boca, Señor, nuestra lengua para llevar esa palabra, Señor. Abre los oídos, los corazones de esos hermanos que están escuchando ahora en sus hogares, Señor, para que encuentren agradable, encuentren dulce esa palabra, Señor, para que se edifiquen, Señor, en tu santo nombre. Bendícelos, Señor. Restablece, Señor, esos hogares que están caídos, Señor. Restablece, Señor, esas almas, Señor, que están agobiadas, Señor. Que pongan en tus manos, Señor, toda dolencia, toda enfermedad, Señor, porque tú reconfortas, Señor. Tú eres grande y poderoso, Señor. Tú eres el que creó el cielo, la tierra, Señor, y para ti nada es imposible, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Permite, Señor, que este programa sea para edificar, Señor, tu santa iglesia, Señor, para seguir llevando ese evangelio, Señor, eso que nos diste, Señor, ese mandato que nos diste, Señor. Aquí estamos para bendecirte, para alabarte, Señor. Hoy queremos también que todas esas personas que están pasando dificultades, Señor, que sean cobijados, Señor, con tu santa bendición, Señor. Que tus santos ángeles los protejan y los guarden, Señor. Bendice también a cada uno de los hermanos de este ministerio, Señor. Bendice también al Padre Jairo, ilumínalo. Aquí a los hermanos, a los técnicos de la televisión, Señor, bendícelos, Señor, para que nos ilumine y todo sea que demos lo mejor, Señor, para bien de esta misión que nos ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos, hermanos en Cristo, a escuchar la palabra de Dios, mensaje que da fortaleza, que alimente el alma y haga valor. El mensaje que da fortaleza, que alimente el alma y haga valor.
continuar con este programa. Vamos a hablar un poco acerca del tema, lo que es ser cristiano. ¿Qué es ser un católico? Creo que lo primero que debemos hacer es revisarnos. ¿Por qué? ¿Quién es un cristiano verdaderamente? ¿Por qué decimos que somos católicos? Eso es importante. Si nosotros nos retrocedemos un poco hasta nuestro Señor Jesucristo, cuando Él anduvo aquí en la tierra, pues Él fue quien fundó esa iglesia a la cual pertenecemos nosotros, esa iglesia maravillosa que nos heredó. Él quiso desde un inicio fundar su iglesia. ¿Qué significa la palabra católico? Tal vez todo el mundo la decimos como católico, pero la palabra católica viene de la palabra griega kato, que significa universo o universal. Esto es una palabra que abarca todo. Desde el inicio, si nos retrocedemos, el Señor en Marcos 3:16, ahí nos habla. Podemos leer un poco Marcos 3:3, cómo el Señor ahí va a instituir su iglesia. A ver, veamos. Dice Marcos 3:3, subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron junto a él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar a los demonios. Instituyó a los 12. Bien, entonces podemos ver que desde un inicio el Señor quiso fundar esa iglesia. Eso, Él comenzó cuando llamó a esas personas, los hizo discípulos, los hizo apóstoles, porque les envió a predicar el mensaje que Él les quería dar. El reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos está aquí con ustedes. Y entonces los apóstoles los envió y comenzaron a llevar ese mensaje a los diferentes pueblos. Con el tiempo comenzó a ver las pequeñas iglesias en los diferentes lugares. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso. Y vinieron las pequeñas iglesias. Pero Él fundó una iglesia, esta iglesia universal. Fue en Antioquía, que San Ignacio de Antioquía, fue el que por primera vez llamó católica a la iglesia. Católica, o sea, la iglesia que es católica, que es universal. Fue allí mismo donde por primera vez se le llamó cristianos a los que seguían a Cristo, a Jesucristo. Inicialmente, cuando el Señor estaba en vida, pues los discípulos de Jesucristo pues les decían los nazarenos, porque nuestro Señor Jesucristo pues vivió en Nazaret. Entonces a ellos se les llamaba inicialmente los nazarenos, pero con el tiempo pues ya eran seguidores de Jesucristo, y fue cuando les llamaron cristianos. Entonces, pero un cristiano, para ser cristiano, ¿qué tenía que hacer? Verdaderamente ser discípulo, seguir la doctrina que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Para eso el Señor los anduvo guiando por 3 años. Con el tiempo esos apóstoles que dejó el Señor tenían sus discípulos también, y estos los iba en la enseñanza, en la doctrina, de 3 a 4 años, y así se fue avanzando. Eran personas que daban su vida por el Evangelio, dieron su vida por el Señor. Muchos santos que fueron mártires y dieron la vida por el Señor. O sea, era algo sincero, auténtico. Con el tiempo, ¿qué pasó? Vino algunos cambios, vinieron algunas reformas, algunas personas que no quisieron seguir la doctrina de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y fue en el año de 1521 aproximadamente cuando hubo esa reforma, esa protesta, y ahí comenzaron a salir muchas iglesias y sectas.
en donde se llamaban también cristianos, pero ya aparte de la Iglesia Católica. Entonces comenzaron a surgir esas sectas. Hoy en día pues nosotros decimos ser católicos, pero en realidad es importante, es necesario hacerse una revisión, porque nosotros nos hacemos cristianos a través del bautismo, nos hacemos cristianos con ese sagrado sacramento que nos suministran desde pequeños. Y cuando nacemos, nuestros padres, fue una fe heredada por nuestros padres, nuestros abuelos, y pues nosotros somos cristianos católicos. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que tener un encuentro con ese Señor para no caer o morir en el intento. Porque nosotros, ¿qué hacemos? Hoy en día pues el mundo nos está ofreciendo muchas cosas que nos aleja del Señor, muchas cosas en donde queremos darle gusto a la carne, y la parte espiritual pues la estamos dejando a un lado. Entonces, ¿qué es necesario? Es necesario tener un encuentro con ese Señor. Ese encuentro pues nosotros como Ministerio de Evangelización los invitamos a hacer un retiro espiritual, le llamamos eso, que es donde nos hacemos o nos aislamos un poco de todas las actividades que están en el mundo y tratamos de tener ese encuentro con el Señor. Es el mismo Señor el que nos da esa gracia de encontrarnos con Él, estar abierto a Él. Entonces, verdaderamente, si vos querés ser un buen cristiano, vos que estás ahí en tu comunidad del hogar, en esta pandemia, estás aquí en esta situación que se está viviendo hoy en día de incertidumbre, tenemos que revisarnos. Él es más poderoso que todo. No endiosemos a una pandemia, no endiosemos a una dificultad económica, sino más bien pongamos al Señor en su lugar. Quiero apoyarnos, quiero que nos apoyemos en un texto del Evangelio de Lucas para que veamos sobre cómo nos orienta el Señor para ser un buen cristiano. Bien, si nosotros revisamos en Lucas 14, 28, a ver, sí. Lucas 14, 28, ok, vamos a leer este evangelio. Yo les pido que por favor allí en sus lugares tomen su Biblia y me ayuden aquí a revisar la palabra, ¿verdad? Porque esto es algo importante que mencionar. Un buen cristiano siempre se está fortaleciendo de esas herramientas que en algún día nos enseñaron en la iglesia. La iglesia siempre ha tenido esa delicadeza de darnos herramientas para fortalecernos nosotros en nuestra fe. Tenemos la palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles, la Eucaristía, pero a veces nosotros, ¿qué hacemos? No hacemos a un lado y decimos estar enamorados del Señor. Pero ¿qué pasa? Una persona que esté enamorado quiere estar siempre ahí pendiente, quiere estar siempre conversando, platicándole el paso que voy a dar. Pero si yo no estoy enamorado, ¿qué pasa? Pues no voy a enterarle mis movimientos, porque soy una persona ajena a esa otra persona. Bien, vamos a leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, del 28 en adelante. Dice así: porque ¿quién de ustedes que quiere edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para acabarla? No sea que, habiendo puesto los cimientos y no podido terminar, todos los que lo vean se pongan a burlarse de él diciendo: este comenzó a edificar y no pudo terminar. Palabra de Dios. Bien, hermanos, pues voy a dejar a mi hermano Virgilio para que comparta también algunas palabras con su experiencia que ha tenido como cristiano católico. Pienso yo que él puede también darles algunas recomendaciones, porque él ha vivido situaciones difíciles. Entiendo yo que
ha pasado muchas cosas y sería bueno que compartiera algunas palabras a la luz de este evangelio que leamos y pues un poco de su testimonio. Bien. Bien, hermanos, queremos hacer algunas preguntas aquí al hermano Virgilio, porque él tiene mucha experiencia en este caminar como en el ministerio de evangelización. Primero estuvo trabajando, entiendo yo, en la parroquia San Francisco, hoy como fundador, digámoslo de esa manera, aquí en esta parroquia María Milagrosa. Hermano Virgilio, ¿usted cómo se identifica con ese evangelio que leímos anteriormente? ¿Podría dar un poco de su experiencia para fortalecer a aquellos hermanos que están allá en los hogares, tal vez pensando que este caminar es muy duro? ¿Podría compartir un poco, tal vez desde el inicio, cómo comenzó allá? Entiendo yo que comenzó en la parroquia San Francisco de Asís. Sí, así es. ¿Cómo no? Yo me identifico con este evangelio porque en realidad son las palabras de Jesús. Son las palabras de Jesús que quiere que sus hijos lo que se comienza, que se termine, que llegue hasta su final, ¿verdad? Para mí es una experiencia tan linda, ¿verdad? Cuando el Señor me llamó para que tuviera ese encuentro con Él. Esto es maravilloso, ¿verdad? Yo siempre he dado testimonio. Nunca se me va a olvidar esa experiencia que tuve en ese encuentro con el Señor. Yo recuerdo que fue un 2 de enero de 1992. Una experiencia buena que no se va a terminar. Unos 28 años, hermano. Sí, 28 años. Yo recuerdo que cuando me invitaron a hacer el retiro, ya el segundo día del que iba a la lectura y prepararnos, yo recuerdo que nos mandaron a orar. Hice mi oración por lo menos como una media hora, orando, pidiéndole al Señor, pidiéndole perdón. Cuando de repente siento como que alguien me había volado una bolsa como de agua, así era el peso. Sentí este lado en este costado, y me suspendo y miro porque no era nada. Y empiezo a llorar, empiezo a sentir aquella emoción que había sido tocado a través del Espíritu. Y ahí comenzó esa gran alegría para mí. Yo recuerdo que cuando terminó el retiro, nos tratamos con los ojos cerrados. Entonces ya invitaron ellos, bueno, pueden ir abriendo sus ojitos, miren y vuelven a ver aquí. Cuando yo abro mis ojos y miro así donde estaban ellos todos, en el escenario, qué bellísimo, yo miraba como que estaban en el cielo. ¿Y dónde estoy? Dije, ¿a dónde estoy? Si aquí estoy en el cielo. El padre Leonel estaba vestido en el centro, y yo dije, Jesús, dije, este es Jesús. Y aquella gente como ángeles. Ahí estaba doña Esmeralda, ahí estaba doña Petrona, ahí estaba el finado Rafael Pay, ahí estaba Ariel Somoza, y todo ese montón de pastorcitos, proclamadores, ahí. Y decía, qué lindo donde ya me vino y me dije, sí son estos hermanos que nos dieron el retiro, ¿verdad? Yo recuerdo que llegué a mi casa como a las 8:30 ahí, me acosté. Un solo sueño hasta las 6 de la mañana. Bueno, pasó al siguiente día, lo mismo, me acuesto ahí como a las 8, un solo sueño, y dije, pasó otro día y lo mismo, y decía, ¿qué pasó en este tiempo? Porque tenía problemas con el insomnio, casi como con 3 años. 3 años yo me llevé casi sin dormir. Dormía tal vez 2 horas y después la mente solo dando vueltas. Estaba bien atado hermano. No, sí, pasó. Cuando pasa la semana y dije, bien,
sin tomar una pastilla, sin tomar, porque me estampaba 2 diazepam en aquel entonces. 2 diazepam me tomaba. Y nada, yo dormía bien fácil. Y dije, pues si no he tomado nada. Y esto aquí. Entonces yo me di cuenta de que mi enfermedad pues no era física, sino que era una enfermedad espiritual. Entonces yo sentí una cuestión que a través de ese encuentro con el Señor, para mí ya cambiaron. Y ellos nomás me buscaron a mí para que fuera pastorcito. Y cómo no, una alegría, donde vivo un retiro, ahí estaba yo, después ya como proclamador. Y yo, donde se iba a ver un retiro, ahí estaba yo. A pesar, hermano, de las grandes dificultades. Ustedes saben que en el 90 había una pobreza. Estaba terminando la guerra, ya había terminado, ¿verdad? Pero aquí había quedado asolado, sin ganado, la gente se los comió, todas las guerrillas, y aquí hay gente calmada, ¿verdad? Hermano Virgilio, me viene ahorita una pregunta. ¿Cree usted importante inmediatamente del retiro que hace su encuentro con el Señor meterse a la evangelización, al visiteo? Porque parece que usted eso como que le fortaleció, porque venía con aquella fuerza. Eso me impulsó a mí a continuar. Para mí no había trabajo, a mí no había nada, yo dejaba lo que sé por andar en las cosas del Señor. Y entonces se empieza alegría, porque ves, fíjate que esta emoción, quiero contar, pasé 3 meses, que yo no podía escuchar un canto, sea del Espíritu, porque el canto, alabaré, todas esas cuestiones mismas me impresionaron y yo estaba enamorado. Pero no, decía yo, me va a ver la gente, decía yo que me están viendo, ¿verdad? Entonces yo me apartaba, pero todas esas cosas, y a mí lo que me gustó, aquello del Señorío de Jesús, que el Señor tiene que ser el primero y después yo. Eso me lo metí en la cabeza, ¿no? Que primero es el Señor y después yo. Y eso a mí pues me ha servido bastante porque, y nos decían también, si nosotros permanecemos insertados con el Señor, ¿no? Vas a permanecer, Él va a permanecer en mí. Y por esa cuestión a mí se me metió hacer la vida. Esa palabra del Señor, hacer la vida. Entonces, no crean que aquí, como dicen, este es color de rosa. Hay que tener dificultades, pobreza, enfermedades. Pero depositando en el Señor, yo he salido adelante. Y el demonio ahí le decía, oye, Virgilio, pero si vos no has participado en esta cosa, o sea, no estaba ahí queriendo detenerlo, ¿cómo voy a hacer ahora si yo no sé mucho hablar, no sé mucho leer, no sé? Siempre hubieron dificultades o no, pues, no miró. Con este en particular, claro, pero como estaba tocado, yo fui el primero que le iba a general, de mi chasecito, le digo, quiero tocar un tema. Entonces ella se daban los temas de la cruz, cargando la cruz, se permite, y eso fue la embajada. Ella me dio la oportunidad y ahí inició. Después aquí en el club, le digo a Rafael, que me dio la oportunidad, que quería también participar, y me dice él, hablé durito, ¿cómo no? Entonces, ahí fui iniciando, pero esto lo que más se necesita es estar en comunión con el Señor. Eso es lo más grande. Si estás en comunión con el Señor, estar enamorado. Si estás en comunión con el Señor, podrán venir, como decía, el Evangelio, ¿no? Esa lectura que empieza a edificar pues una torre o su casa, tiene que pensar primero. Tiene que pensar primero que si va a poderla terminar o no. Entonces, porque a veces nosotros queremos hacer las cosas locas y no le pedimos dirección al Señor, no le pedimos esa luz al Señor que nos ayude, que nos dé esa fortaleza, porque este trabajo es del Señor. Este es el trabajo del Señor, este no es del obispo, este no es del sacerdote, no es de aquí tal vez de los jefes del sector, sino para el Señor. Todo esto que estamos haciendo es para honra y gloria del Señor. Entonces, esto es incansable, aquí me han pasado experiencias, como tal vez en otra oportunidad que se me dé, ahí van a ver cómo el Señor escucha. Ha sido fácil en este caminar, claro. O sea, hoy estamos en tiempos de pandemia. Ya me preguntaba también ahí, ¿cómo es el enemigo? El enemigo también busca cómo desanimar.
Hay veces yo oía voces que decían, salí en el teléfono, mira que hay gente trabajando, y vos no te tiempo tienes, dedícate a tu familia, trabajar ahí. Pero había otra voz que me decía, no, lo que tienes sí, continúa, este es tu caminar. Por eso lo llamé. Entonces, mira que lindísimo. Entonces, por eso, a veces nosotros tenemos que saber escuchar la voz de Dios, pero también la voz del enemigo, que ese te desanima, si te salís no le estás dando tiempo. Y si uno es ambicioso tal vez al dinero, a las cosas de este mundo, te va. Entonces, en este evangelio que acabamos de escuchar, pues, donde dice, porque se comienza, se termina. Porque si no, la gente se va a reír de nosotros y decir, mira, hombre, fíjate que siempre comenzó, de verdad que en el retiro, alegre ahí, y mira la hora apagada, ni quiere saber nada, ni se acerca tan siquiera a la parroquia, ni a misa va. Entonces, lo que comencemos, tenemos que terminar de llegar a la terminación. Hermano, después de 28 años de caminar, ¿cómo se siente? Como el primer amor, ya siente cansado. No. Alegre para mí no, ahí sí no. Ahí digo al Señor que me dé esa oportunidad de continuar y seguir, pero no dar un paso atrás, porque para eso sería para mí un mal testimonio. Y no te digo que entonces, ¿qué diría ahí? Mira que para nada, aquel hermano que decía que tal cosa ahí, mirarlo ahora. Entonces no. Esto hay que pedirle así la dirección al Señor. Porque yo he escuchado mucho ese web, yo recuerdo, o sería tal vez por euforia, que gente decía, yo no me voy de aquí, se pueden ir todos y yo no me voy. Y son los primeros que siguen. Entonces, hay que saber luchar, hay que saber cómo comportarse. En este camino no hay que desesperarse, todo es con calma. Todo es con calma. Si estamos en las manos del Señor, pues Él tendrá su respuesta. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es lo mejor para mí? Porque nosotros nos sofocamos, es muy difícil. Estallamos, nos enfermamos y nosotros tenemos que estar en paz con el Señor. Hermano, ¿algún mensaje para allá los hermanos que están escuchándonos en los hogares que podría ayudarles como exhortación, como ánimo? Porque entiendo que cuando usted entró a este caminar eran tiempos difíciles, acaba de pasar una guerra muy fuerte. Hoy en día estamos en tiempos de pandemia, pero el Señor, entiendo yo que nunca te suelta. Si vos te agarras de Él, Él está siempre a tu lado, porque esa es una promesa. ¿Qué podría usted, algún mensaje darles ahí a los hermanos que están allá, los hermanos de las comunidades, los hermanos que se han retirado de la iglesia, los hermanos que están con temor, tal vez allá agobiados, algunos hermanos que están postrados en una cama? ¿Puede regalarles un mensaje a estos hermanos? Claro que sí, a estos hermanos que están en sus casas o que han tenido problemas o dificultades, yo les invitaría pues que depositen esa confianza en el Señor. Él es un Dios de amor, es un Dios misericordioso que no abandona, ¿verdad? Pero si a Él no lo tomamos en cuenta, mire, Él también no nos toma en cuenta. Si usted no tiene necesidad, usted no tiene problema, ¿verdad? Entonces nosotros siempre tenemos que depositar esa confianza al Señor y pasar por estas cosas, ¿verdad? Porque problemas siempre hay, las dificultades siempre hay, ¿verdad? Pero si le decimos al Señor, ayúdame, ¿verdad? ¿Cuánto evangelio nos habla de su palabra? El que tenga sed, que venga a mí. Eso yo no he escuchado a ustedes. El que tenga sed, que venga a mí, como quien dice. Si tenés necesidad, tenés problemas. Entonces yo les invito pues que depositen esa confianza al Señor, que estén en comunión con nuestro Señor Jesucristo, pero también con la iglesia, que esa es la clave. Porque a veces muchos podemos decir nosotros, yo estoy en comunión, yo oro, yo leo la palabra, pero la comunión con la iglesia es importante. No podemos desprendernos. Los apóstoles, esos fueron fieles y vivieron en comunión con el Señor. Entonces nosotros tenemos que seguir las enseñanzas que vieron los apóstoles. Yo creo que esa palabra es una palabra clave, hermano, de que Dios es fiel.
Porque si vos te querés desviar hacia un ladito, ya entras en la infidelidad. Y ahí es donde erras. Si vos apartas la mirada del Señor, pues vos te perdés. Y según su testimonio veo que eso es lo que le ha fortalecido a usted, que siempre esté puesta la vista en ese Señor. Y que eso es lo lindo de Francisco. Eso es lo lindo. Que el Señor sea el primero y depositar la confianza a los demás. No importa. Lo demás no importa. Ya confié en el Señor, ya deposité en el Señor y eso va. Porque hay que saber también que si el Señor quiere que eso sea mejor para mí, o no es para mí, uno va a ir entendiendo todas esas cosas. Que si será bueno para mí, si era para mi provecho, o no. Pero casi el Señor todas las cosas nos invita para nuestro provecho, para que lo aprovechemos y nos gocemos pues de sus grandes maravillas, pero también que seamos portadores, porque hay otra cosa, que nosotros no hablamos a veces de Jesús, no contamos nuestra experiencia, así que mira, fíjate que lo que me estás contando vos de tu problema, de tu enfermedad, de tu pobreza, anda a acercarle al Señor, anda a contarle tu tribulación, anda a decirle cómo estás. Pero si no nos acercamos a Él, Él es un Dios que escucha. Mire, papá Chu, papá Jesús, como le llaman así, mira, ¿cómo está tu vida? Ahorita se encuentra agobiado. Me siente en un callejón sin salida. No hay otra respuesta. Quiero que tú me des la respuesta. Ahí van a ver. Nadie va a quedar defraudado de esa respuesta del Señor. Quiere decir, hermano Virgilio, que uno debe día a día fortalecer esa relación personal con el Señor, esa intimidad, conocerlo profundamente. Y yo entiendo que usted se ha agarrado fuertemente de la palabra, ¿verdad? Agarrado de la oración. Él nos deja, por lo menos, Él nos deja todos los medios. ¿Cómo nosotros podemos crecer? Ya he mencionado ahorita la palabra, la oración, que son fundamentales para el crecimiento del ser humano, del cristiano, ¿verdad? ¿Cómo se va a alimentar? A través de la palabra. ¿Cómo se va a comunicar? A través de la oración, invocando también la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque sin el Espíritu nosotros no somos nada. Sin el Espíritu no pudiéramos hablar aquí. Entonces pedirle su dirección y que el Espíritu Santo pues, influya en uno. Eso es lo que se necesita, pues. Entonces, para mí, esa es la manera que yo he aprovechado pues, este tiempo, toda esta oportunidad. Porque yo te voy a decir, yo recuerdo que nosotros como 18 de la comunidad que se llamaba San Juan, y yo creo que solo yo he quedado, pues, solo que hay otros amigos, otros hay tantas veces, pero no están. Entonces, hay que ver. Entonces, para mí pues, ha sido una experiencia maravillosa. Qué lindo, sí, hermano. Pues creo que encantado del programa. Esperamos tenerlo otra vez por acá, por este programa y seguir compartiendo testimonio. Van a venir otros hermanos más para dar testimonio, para ayudar. Ya miramos la clave que mencionaba el hermano, ¿verdad? Mucha palabra de Dios, mucha oración. Porque el hecho de que solo te hayas bautizado, que solo alguna vez te trajeron a la iglesia cuando niños te bautizaron y te has alejado, eso no te hace ser un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano, como decía el hermano, siempre está perseverando, siempre está ahí al pie de la iglesia, que fue por la que murió nuestro Señor Jesucristo, siempre está animado, está alimentándose con la palabra, conversando con el Señor con la oración, para animar a otros hermanos. Bien, hermano, como todo tiene su final, pues estamos aquí para terminar este programa precioso, encantado. No quisiera ir, no nos quisiera ir, ¿verdad, hermano Virgilio? Pero hay que irse. Antes que nada, pues quisiéramos saludar
aquellas comunidades que están pendientes de este programa, vamos por decir la comunidad San Pablo, yo sé que está pendiente ahí, está también la Cristo Vive, es una comunidad muy activa y yo sé que quieren honrar al Señor, así que hermanos, hay que estar pendientes siempre de este programa y ver en qué podemos ayudar, en qué podemos animar para que este programa se siga enriqueciendo. También tenemos allá la profeta Jeremías, mi comunidad. Quiero invitar a mis hermanos que en algún momento puedan participar también aquí en este maravilloso programa y seguir con esa labor de evangelizar. También tenemos a la San Rafael, la comunidad de mi hermano Virgilio, así es, ¿verdad, hermano? Sí. Entonces, una comunidad muy activa, ya escuchábamos el testimonio de nuestro hermano Virgilio. Entiendo que esa comunidad se ha fortalecido en grande, ¿verdad? Con este gran guerrero del Señor, pues llevando esa comunidad. Entonces, y así vamos a ir mencionando todas las comunidades para que nos activemos. Amigos, es importante que estemos conectados. Hoy tenemos muchos medios que podemos conectarnos. Mi comunidad, gracias a Dios, nosotros nos reunimos los domingos a las 3 de la tarde. ¿Cómo? A través de celular. Hacemos llamadas, llamo a 5 personas. Una persona de esas 5 llama a otras 5 y así nos conectamos. Una hora, primero canto, oraciones, el evangelio, reflexionamos, compartimos nuestras experiencias, nos exhortamos, oramos por todo el mundo y cerramos. Bonito, ahí está, como que estamos ahí, porque el Espíritu Santo está siempre, nos tiene unidos allá como iglesia. Entonces, hermanos, queremos exhortarlo. Adelante, sigamos adelante, no dejemos caer nuestra iglesia. Recordemos que si no fortalecemos esa iglesia, es el cuerpo de Cristo. Si nosotros nos vamos a un lado, ¿qué van a decir? Van a apuntar a ese cristiano. Dice, y ese es el cristiano de la iglesia católica. Así no quiero estar allá. ¿Y a quién le estás haciendo un daño, hermano? A la iglesia, al cuerpo de Cristo. Entonces, demos verdaderos testimonios, seamos cristianos auténticos. Entonces, hermano, pues con esto vamos a ir cerrando. Antes de cerrar, pues vamos a hacer una oración y por último un canto. Vamos a poner en la presencia del Señor y vamos a hacer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre bendito, por esta oportunidad que nos diste, Señor, de poder compartir, Señor, con este mensaje, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado, Señor, para que seamos esos instrumentos tuyos. Gracias, Señor, por todo lo que hemos hablado. Gracias, Señor, por tantas cosas que han pasado en nuestra vida. Y siempre tú has estado con nosotros, Señor. Te agradecemos porque eres ese Padre bueno, ese Padre que nunca nos va a abandonar. Queremos pedirte, Padre bendito, por todos estos hermanos que están pasando una situación difícil, unos que están enfermos, que están agobiados, Señor, por esta pandemia, por esta enfermedad. Queremos ponerlos en tus manos, Señor, para que diga una palabra, Señor, y tu Hijo se levante, Señor, y den testimonio de ti, Señor. Por todos estos hermanos, Señor, que han entrado en una desesperación, en angustia, Señor, te pedimos que ellos no se sientan solos, sino que hay un Dios de amor que no abandona. Porque a veces uno se siente abandonado, pero Dios no abandona. Queremos pedirte, Señor, para que ellos restablezcan, Señor, pronto, Señor, y den testimonio, Señor, de esa experiencia, Señor, de esa experiencia nueva que tú les has vuelto, Señor, a la vida. Te pedimos, Señor, que bendiga pues al Padre Jairo, a todos los sacerdotes pues, de aquí de Camapa. Te pedimos bendiciones por nuestro obispo, Señor, para que sean santos y puedan pastorear este rebaño que les ha encomendado. Te pedimos, Señor, por el equipo, por el Ministerio de Evangelización. Te pedimos por esta área tan maravillosa de que estamos preparados, Señor, para llevar esa buena nueva, ese mensaje de esperanza, ese mensaje de paz. Te pedimos que lo bendiga y que parte todos los obstáculos, todas las dificultades, y en tu nombre puedan vencerlos, Señor. Que el Espíritu Santo les llene de esa fortaleza, de ese ánimo, para que rebalse una y otra vez ese espíritu y así poder ser esos verdaderos testigos, así como lo fueron los apóstoles, Señor, que llegaron hasta el final, apenas recibieron el Espíritu Santo.
que el Espíritu Santo le llene, Señor, de entendimiento y sabiduría para poder entender todos estos misterios, Señor, que humanamente se hace difícil poderlas entender. Pero con la ayuda de tu Espíritu, Señor, nos va a ir revelando todas las cosas que tú quieres, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Bendícelo a cada uno de su familia, de sus hijos, de su trabajo que ellos tienen, Señor, para que ellos puedan salir adelante y que ellos se gocen de las maravillas que tú haces, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor, porque tú eres el dueño del cielo, de la tierra y todas las cosas, Señor. Por eso te decimos, bendito y alabado sea hoy y para siempre, Señor. Y que las generaciones venideras te alaben, Señor, porque tú te mereces que tus hijos te alaben, te glorifiquen, Señor, porque tú eres el dueño de todo, Señor. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo, que reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, vamos a hacer este cantito para dar gracias a nuestro Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Y por la tarde los hombres cantan alabanzas a Cristo el Salvador. Y por la tarde los hombres cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria. Bien, hermano, antes que nada, pues para despedirse, anoten por favor ahí, busquen cuaderno, lápiz, para anotar la dirección que nos pueden encontrar ahí en las redes sociales. En Facebook tenemos Parroquia Medalla Milagrosa, sí la tenemos oficial. También en Facebook pueden encontrar Canal Milagrovisión, ahí se transmite lo que es la misa, el programa y todo eso. También en YouTube, muy famoso, pueden buscarnos ahí en Catequesis Medalla Milagrosa Dios Granada, ¿ok? Espero que lo hayan anotado. Bueno, y nos despedimos deseándoles la paz allá en sus hogares, que siempre esté con su espíritu ahí, con el espíritu del Señor fortalecido. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras.